Buenas noches, saludo, iniciando la semana, qué bueno que están con nosotros. Hoy tengo un programa especial, espero que lo compartan conmigo y con mi distinguidísimo invitado. Voy a conversar con Pelegrín Castillo. Pelegrín es, no tengo que presentarlo, es una de las voces más importantes de la República Dominicana en defensa de la soberanía, del territorio de la República Dominicana y de los derechos del Estado dominicano, tanto marítimos como territoriales, porque no es solo, cuando habla de la defensa de la frontera dominicana, no solo ha sido con el mayor desafío que tenemos, que cómo gestionar una frontera que compartimos con el país más pobre del hemisferio en el momento de las migraciones masivas. Es decir, ese es un tema que lo vamos a abordar en esta noche. Pero Pelegrín, y para eso me debe otro programa, ha abordado también temas como nuestra frontera marítima y cómo los dominicanos debemos ser celosos y defender nuestros recursos marinos, sobre todo minerales y pesqueros, a propósito de unos dominicanos que fueron y que han sido apresados. Se trata más de 200 familias y que están en la Bahama. Compartimos frontera marítima con Reino Unido, compartimos frontera marítima con otros países, y todo eso es importante que el país lo sepa y que sepamos que la gente que está al frente de la cosa pública conozca de esto y que la gente no quiera quedarse en los puestos sin saber para qué, solo por qué, porque me beneficia, sino que piense también en que tiene que conocer cuál es la función para la que le fue delegado el poder por parte del ciudadano, que no puede encargarse por sí mismo de cuidar la frontera, de garantizar seguridad al barrio, que hay una serie de factores que están fuera del alcance del ciudadano común y quedan en manos de los gobiernos, de la gente que dirige los estados. Conversando con nuestro amigo Pelegrín Castillo, nosotros vamos a abordar todos estos temas a propósito de la situación que se ha presentado con aquellas caravanas que han salido desde Honduras hacia Estados Unidos, a propósito de la situación que se ha presentado en nuestra frontera con Jimaní, donde una horda de ciudadanos del vecino país quemó las aduanas y los policías del vecino país tuvieron, e incluso saquearon todo y tuvieron que refugiarse en territorio dominicano. Bienvenido, Pelegrín. Muy buenas noches, Oli. Muy contento de encontrarme aquí en tu compañía. Gracias por la invitación y a los amigos y amigas televidentes de este programa En el Foco. Un saludo. Sí, gracias de verdad, Pelegrín. Pelegrín, ¿cómo abordar desde el punto de vista objetivo nuestra gestión fronteriza? Es decir, ¿cómo abordarla? Nosotros hemos ido a la frontera. Yo sé que tú todo lo que es de interés del país le da seguimiento. Y mira que todo el mundo sabe que no milito políticamente con ustedes ni con su partido, pero sé justo lo primero, decía nuestro padre fundador Juan Pablo Duarte. ¿Cómo abordar este tema sin que se nos diga o se utilicen aquellos chantajes de racismo y de xenofobia? Mira, Holly, yo fui 20 años diputado de la República y esos 20 años fui miembro de la Comisión de Frontera. El único diputado que no era de la frontera, que fue permanentemente miembro de la Comisión de Frontera de la Cámara de Diputados, fui yo. Por tanto, yo conozco mucho de la frontera. Además, la Fuerza Nacional Progresista. Y era de la comisión de verdad, porque hay muchos que son de la comisión en la lista, ¿no? De hecho, impulsamos muchas iniciativas y además trabajamos en la Comisión de Frontera, con la Comisión de Frontera de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que estuvo bajo la responsabilidad de la Fuerza en distintos periodos. Entonces nosotros conocemos la situación que hay en la frontera. Y por eso le decimos a mucha gente que cuando la gente conozca el tamaño del problema, porque hay mucho interés que no conozca cuál es el verdadero problema, la discusión no va a ser si se construye o no se construye un muro, sino el tamaño
Y el tipo. Y el muro. tipo de muro. Y eso no es un desafío económico que está por encima de las capacidades No, del Estado dominicano. de ninguna manera. Yo te diría... Son más de 300 kilómetros. Son 391 kilómetros. Y propiamente, no toda la frontera tiene que ser... Requiere el mismo requiere- nivel no. Por ejemplo, hay un área que estimamos en 107 kilómetros que se puede edificar y se debe edificar con un muro de hormigón. Otra área de 172 kilómetros que debe ir con una valla. Una valla... al estilo, por ejemplo, la que tiene España en exacto, Cauta y una valla Melilla, doble con carreteras para la vigilancia. Y el resto, estamos hablando de 100 y pico de kilómetros, que por su característica, la orografía de la zona, no se necesita propiamente un muro. Porque son acantilados, es muy difícil, tendrían que ser gente muy entrenadas, pero además se pueden poner vallas naturales, porque tú puedes perfectamente poner vallas naturales y extremar la vigilancia en la zona. Ahora, esas vallas naturales sería como el cactus que se llama raqueta, que es ese, por inaccesible. ejemplo, Sí, por ejemplo, lo usaba mi abuelo para cercar donde estaban las vacas, el cactus, que no se cruce. El bambú, hay un bambú también que sirve para eso. Ahora, ¿cuál es el planteamiento que nosotros estamos formulando? Nosotros no estamos formulando la necesidad solo de que se levante una estructura físico-tecnológica, una pared. A ver, Nosotros estamos planteando que se genere un movimiento nacional que por petición popular, por iniciativa popular legislativa o por referéndum. es decir, ¿ustedes están de acuerdo con que esto pueda ser llevado a un referéndum y que se Claro, discutan esos temas claro, nacionales y se le permita a la sociedad participar? Porque es importante. Acuérdate que el muro, en el caso de República Dominicana, nosotros lo conceptuamos como un acto de legítima defensa dentro de una estrategia de preservación de la nación. ¿Está en riesgo la nación, Pellegrini? El muro es la concreción de una estrategia de defensa de la nación que procura internacionalizar la solución a los problemas de Haití en Haití. Nosotros sabemos Es decir, esto ayudaría incluso a Haití en su desarrollo. ¡Claro! Holly, ¿cuál es la naturaleza del problema? ¿Nosotros tenemos problemas migratorios? No. Nosotros tenemos un problema internacional. Problema migratorio tiene Chile, que en 2 años, 3 años, recibió 250.000 haitianos. Ese es un problema migratorio. Y sobre todo si tú lo comparas con el volumen de su población. Claro, que es pero tú tienes aquí otro problema. Aquí tú tienes, y lo sabe todo el mundo, lo saben todos los dirigentes del país, de todos los sectores. Haití es un estado fallido. Es zona de desastre ecológico, es zona de desastre sanitario, es narcoestado. Sí, inestabilizado totalmente es un política. estado totalmente frágil, en un ambiente constante de inestabilidad. Entonces, con República Dominicana, ese estado ha tenido diferencias históricas, culturales. Nosotros nos independizamos de Haití. Hemos recibido de Haití 14 invasiones. Hemos tenido conflictos de diferente naturaleza. Pero tú estás de acuerdo con los que plantean, por ejemplo, como Ezequiel Molina, que nunca fue tan peligrosa la ocupación haitiana como la que están ahora produciendo actualmente. Pero claro, ¿por qué? Porque si fuera una agresión violenta, armada, así, a la vista de todo el mundo, el país estuviera sin discusión unificado enfrentando el tema. Pero se está haciendo con una alta inteligencia. Mira, yo te podría decir que contra la República Dominicana se está cometiendo un crimen internacional de alta inteligencia, de ejecución continua, que está dirigido básicamente a buscar en República Dominicana el espacio de solución al problema geopolítico continental que representa un Estado fallido en Haití.
¿Y por qué cargan todo ese peso sobre este país cuando eso puede incluso hacer sucumbir el Estado dominicano y la estabilidad que hasta ahora ha prevalecido? ¿Cuál ha sido el esquema que han impulsado? Y lo digo con claridad, esto empezó hace muchos años, pero la concreción más fuerte cuando cayó el campo socialista, cuando cayó el muro de Berlín y empezó la etapa de globalización bajo el gobierno de Bill Clinton. Pero Bill Clinton fue el que construyó el muro en Tijuana, en California. Claro, claro. Y eso lo aplican ellos allá. Pero aquí, en la isla de Santo Domingo y en Yugoslavia, en la etapa de Clinton, estuvieron poniéndose en práctica experimentos dentro de la globalización para reordenar el orden internacional. Entonces se emplearon aquí recursos duros y recursos blandos de poder para asignarle a República Dominicana un rol de Estado pivote, de Estado tapón, porque Estados Unidos sabe que Haití es un Estado fallido, lo sabe hace mucho. Eso de Estado pivote, para ver si entiendo, es lo que hace que en una encuesta nos digan que el 76% de los estudiantes universitarios mejor calificados se quieren ir del país, de la República, y no ven esperanza. Es que ese es otro aspecto. Ellos saben que descargar la crisis haitiana sobre República Dominicana generaría, como está generando, tensiones y contradicciones muy fuertes. Ahora, para aliviar el potencial de conflicto, y lo dice un informe del Parlamento Europeo del año 99, ellos lo que están proponiendo es un intercambio de poblaciones. Haitianos aquí, dominicanos en el exterior. Por eso tú ves... Es decir, es prácticamente que nosotros cedamos este En otra palabra, a República Dominicana como nación la están descuartizando como nación. Dios mío. La están descuartizando. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el dato? Si Haití es zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado, un estado con instituciones muy frágiles, el tema sería, bueno, ¿qué hacemos con esta realidad? Donde ellos tienen responsabilidad, Estados Unidos a la cabeza, Francia, Canadá, los organismos internacionales y los países de América del Sur. Responsabilidad histórica. Sí. Porque esa tragedia que hay en Haití, ese colapso que hay en Haití, tiene muchos culpables. En el mismo Haití, pero también en el mundo. ¿Cuál es el cálculo? Bueno, entonces, ante esta realidad, como le tienen tan poco respeto a Haití y a República Dominicana, vamos a manejarlo de esta manera. No vamos a invertir en reconstruir Haití en Haití, que sería lo justo, que sería lo correcto. Vamos a mover poblaciones hacia República Dominicana de forma permanente. Y para que no estalle un conflicto, vamos a abrir la válvula de escape de la migración dominicana al exterior. Por eso tú estás viendo que ahora hay una política de Estados Unidos, en los últimos decenios, de Francia, menos de Francia, de Canadá, España, de estimular la salida de dominicanos al exterior. Lo que he visto, Pelegrín, es, por ejemplo, si vemos la política norteamericana de los últimos años, las gestiones del presidente Clinton, la gestión del presidente Obama y la del presidente Bush hijo, realmente su mayor proyecto han sido los proyectos bélicos de Irak y Afganistán. En el caso de Obama incluye Siria, incluye Yemen, incluye una serie de desestabilización de todo Oriente Próximo, muy onerosa para Estados Unidos. Si tú miras la cantidad de recursos económicos que se ha ido a esto, esto ha ocasionado incluso un surgimiento de China como potencia, porque luego de esos conflictos generados, e incluso las tensiones con Rusia, generó las tensiones de Rusia, de que lo echan del G8, Rusia pacta con China. Y entonces ya ellos comienzan a actuar en bloque. Rusia le proporciona a China la tecnología pesada, que le faltaba porque ellos tenían tecnología ligera, y le proporciona las energías, es decir, gas, petróleo y todo esto que necesitaba China para ya
consolidarse, porque venía haciendo ya desde una década, venía en un proceso vertiginoso de crecimiento. Hoy, probablemente, las inversiones que hizo China en África para levantar una serie de infraestructuras que lo hacen ser la potencia dominante en África, es inferior a un 25% de lo que gastó Obama en esas guerras. ¿Por qué un presidente liberal como Barack Obama no hizo inversiones en Haití? Por ejemplo, uno se pregunta. O el propio Clinton. ¿Por qué, por ejemplo, después del terremoto, cuando vinieron todos los líderes y se presentaron en Haití y se convocó la comunidad internacional completa, ¿dónde están esos recursos? Mira, en una ocasión, te voy a contar esta experiencia. En una ocasión yo conversaba de estos temas con un alto funcionario del gobierno norteamericano que se retiró a la academia y estaba en el Centro de Estudios Estratégicos de Boston. Y él oía los planteamientos que nosotros le hacíamos. Estoy hablando de la década de los 90, sí, terminando la década de los 90. Y me decía, mira, tú tienes razón, ustedes tienen razón, ustedes no pueden hacerse cargo del tema haitiano. Pero hay una realidad. La diplomacia de Estados Unidos es una diplomacia de bomberos. Ustedes lo que están planteando es que se haga una acción preventiva. Pero la política de Estados Unidos y la mayoría de las potencias está marcada es reactiva. Cuando hay un conflicto, sí, entonces ellos intervienen. No antes, no se anticipan. ¿Qué pasa? Estados Unidos vio la situación de la isla y entendió que podía manejar la crisis. Bueno, yo te voy a decir que a Aristide lo derrocan en el 91 y estalla una crisis de los Bold People. Aristide termina en Washington y desde Washington, en alianza con Estados Unidos, empieza una ofensiva muy grande de aislar el gobierno militar en Haití. Haití le lanza un cerco muy duro, no permiten que lleguen por mar a Estados Unidos, a Francia, a los territorios franceses de ultramar, ni a los territorios británicos. ¿Qué hacen? Al gobierno del doctor Balaguer lo presionan para que abra campamentos de refugiados. Los recordamos, incluso tú lo denunciaste en ese momento. Yo soy testigo porque, para que tú veas, dentro de los organismos internacionales tú encuentras gente con conciencia. El doctor Castro Magloff, a Unión Nacionalista, y yo participé en esa reunión, le dijo claramente, los norteamericanos, y el doctor Castro Magloff era el representante de ACNUR aquí en República Dominicana. ¿Tuvo costo para Balaguer esa negativa de aceptar eso? El otro día, Quique Antún dio un testimonio de cómo después que se produjo el recorte del mandato del doctor Balaguer, los norteamericanos llamaron a Quique y le dijeron, transmítanle al doctor Balaguer, Quique era el ministro de secretariado técnico de la presidencia y era alto dirigente del Partido Reformista, y le dijo, transmítanle al doctor Balaguer que el recorte del mandato fue por esto. Y le mostraron el tema de las violaciones al embargo. Yo lo corroboro por una razón. En enero del 94 yo estuve en Washington acompañando a Leonel Fernández y vimos cuál fue el planteamiento de los norteamericanos. Atención, pueblo dominicano, atención país. Nosotros fuimos allá, ¿y qué nos plantearon ellos? Que ellos no podían manejar la crisis de Haití sin el involucramiento de República Dominicana. Ahora, una pregunta. Y que ellos necesitaban que en las elecciones del 94 se hubiera un gobierno que colaborara con ellos, que cooperara con ellos para la administración de la crisis haitiana. Cuestionaron duramente al doctor Balaguer y a las Fuerzas Armadas. Después yo hablé con el doctor Balaguer de este tema. Y el doctor Balaguer me dijo que ciertamente él fue que instruyó a las Fuerzas Armadas a no llevar el embargo al extremo que querían los norteamericanos, porque si lo llevaban al extremo que querían los norteamericanos, se iba a producir un éxodo hacia acá. Un éxodo masivo, una crisis humanitaria enorme, y eso iba a afectarnos a nosotros.
Y él asumió la responsabilidad y la posición del doctor Balaguer era correcta. Y tuvo su costo político. Y tuvo un costo político, pero lo asumió. Entonces, eso es bueno entenderlo, porque fíjate, ahí Estados Unidos quiso manejar la crisis como cargándole a República Dominicana. Y eso ha sido la constante. Todas las clases dirigentes del país, políticas, empresariales, intelectuales, sindicales, religiosas, han estado siendo objeto de presiones, chantajes, intimidaciones, tentaciones, sobornos, para que acepten asumir un rol para el cual República Dominicana no está preparada. Déjame preguntarte a propósito de eso, Pelegrín, ¿cuántos años tiene la ley de incentivo para invertir en la frontera? ¿Y por qué tú crees que esto no ha traído, a pesar de que tiene mayores exenciones fiscales, inversiones? Te voy a contar la historia. Mira, la primera ley de apoyo a la frontera la sometí yo, y que establecía que iba a haber un sistema de retribución especial a los servidores públicos, civiles y militares en la frontera. Los que fueran a servir a la frontera iban a tener un extra por el hecho de ir a servir a la frontera, para llevar buen recurso humano, civil y militar, e incluso que para fines de pensión el tiempo de frontera se computara por 1.5. Es decir, eso era un incentivo al buen desempeño, porque al buen desempeño en la frontera, eso es para incentivar que cada institución, especialmente los militares, jugara su papel. Esa ley se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó en el Senado. La observaron. La observó el presidente Mejía y después la observó el presidente Fernández, si mal no recuerdo. Sí. Después sometí la ley que establecía el compromiso de inversión de un 2% del gasto de capital del presupuesto nacional de esos años, durante un periodo de no menor de 5 años, en obra de infraestructura fronteriza. Igual la observaron. Al final un colega diputado sometió, o un senador, un conjunto de senadores fronterizos sometieron la ley de incentivo, esa ley. Y nosotros la apoyamos. Con el propósito de atraer las empresas. ¿Qué pasó? Los que más cuestionaron ese proyecto fueron los empresarios de aquí. Y sistemáticamente lo viven bombardeando. Bombardeando, porque entonces no hacen ni dejan hacer. Los que no quieren el muro tampoco quieren invertir allá porque saben que no es seguro. Tú ves el anuncio de la inversión del muro de desarrollo. Yo tengo 8 años, 10 años. Yo tengo más de 10 años. Hablando, desde que ustedes están hablando de eso. Hablar de eso, que el muro, que el desarrollo, que la frontera, ¿qué es lo que han hecho? Capellán tiene un proyecto que parece que es muy exitoso, pero lo tienen en territorio haitiano. Sí. Yo quiero ver cuál es el régimen que él tiene, si es el régimen de incentivo de Haití o es el régimen de incentivo de República Dominicana. Ese es un tema interesante a averiguar. Sí. Pero el punto es, ¿qué es lo que se ha hecho? No se ha hecho nada. Mientras tanto, la frontera se está despoblando. Yo quiero, Pelegrín, para que volvamos, yo quiero que hablemos de lo que dijo Pepín Corripio. Sí. Pepín dice que Haití es el mejor cliente de la República Dominicana y que a un buen cliente usted nunca lo debe maltratar. Nunca te he escuchado a ti decir que maltraten a los haitianos, todo lo contrario. Mira, ha dicho que les respeten su derecho, pero que todo esto, los empresarios, y don Pepín lo sabe, y lo saben la mayoría de los empresarios, el esquema actual no funciona, ellos lo saben. Ahora, el papel de los empresarios es defender sus intereses. Pero que eso a largo plazo termina a largo plazo termina en un tollo. Mira, esto empezó porque se abrió paso una idea que impulsó Luis Álvarez Renta como asesor de los empresarios, asesor de Hipólito y asesor de Aristide. Oye, que trae asesoría. Ese es Luis Álvarez Renta, el del Baninter, bueno, nuestros amigos. Luis Álvarez Renta logró, con el apoyo de Carlos Andrés, llevar a Hipólito y Aristide ante Bush hijo. Y ahí negociaron el DR Casta con una carga. Pero Haití no está dentro del DR Casta. Sí, está.
¿Y qué lo representa a nosotros? No, te voy a contar la experiencia. Yo voy al Wilson Center invitado a un evento donde se va a discutir este tema del DR Casta con legisladores de Centroamérica, con legisladores de Estados Unidos, y en un momento un legislador norteamericano agradece a la delegación dominicana los compromisos que asumió con Haití. El diputado Cruz Pichardo. Es decir, que el país no conoce esos compromisos. El diputado Cruz Pichardo, que me acompañaba, y yo nos miramos. Pero, ¿qué es esto? ¿Y cuáles son esos compromisos? Yo pido la palabra y le pido una aclaración. Y después le digo, mire, si alguien vino aquí a hacer compromiso con Haití, eso debió referendarlo el Congreso. No, para porque que tenga... se estaba discutiendo todavía en el Congreso. No habló en nombre del país porque yo tengo entendido que estos son negociaciones con Centroamérica y Estados Unidos. El punto es que cuando viene Robert Selig aquí a República Dominicana, yo le pregunto en el Senado. Bueno, me correspondía porque yo era presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y participé en 2 de las rondas de negociación del DRK. Sí, Robert Selig, para que la gente que no está viendo, el ministro de Comercio del gobierno el jefe negociador, el jefe negociador de Estados Unidos. Y le pregunto, acláreme esto, porque yo quiero saber dónde entra Haití en esto, porque allá en Washington me quedé con la impresión de que se habían asumido compromisos. ¿Qué dijo él? Así como nosotros hicimos una excepción con ustedes, permitiéndole que participaran en el DRCASTA, así nosotros esperamos que ustedes con Haití asuman un compromiso alrededor de la ley HOT. Era un qui pro quo, o sea, nosotros le dimos esto, pero a cambio de que ustedes tienen que asumir. Pero yo estaba criticando eso duramente en un evento de legisladores, y entonces los norteamericanos en eso cuidan mucho la forma. Un presidente de comisión cuestionando eso, tomaron nota, me invitaron a un encuentro. Vinieron 2 altos cargos del Departamento de Estado, vinieron a otras agendas, pero ahí se hizo una discusión, invitaron a Luis Albert Renta. Y ahí hubo una discusión de los 2 enfoques. Bueno. Yo le decía, miren, Haití es un Estado fallido, y ustedes lo saben. El problema del Estado fallido no se va a resolver con una estrategia comercial. Al contrario, si a un Estado débil como nosotros lo ponen, lo inducen a cargar con un Estado fallido, lo que vamos a tener es 2 Estados fallidos. Aparte de que Haití pretende descargar sobre la República Dominicana el tema de sus nacionales y que le demos la nacionalidad. Y en Estados Unidos ustedes están empujando esa política. Y nosotros no podemos aceptar una minoría nacional impuesta que anule la independencia y la autodeterminación de la República Dominicana. Ahí vino la discusión con Luis, porque Luis, en ese momento, es bueno entenderlo, en el 2001 todavía estaba en auge el consenso Washington, la visión de la eliminación de la frontera, que los estados son anacronismos, que los mercados son globales, y ese discurso lo compró mucha gente. Aquí empezaron a ejecutarlo. Entonces, desde ese entonces yo me di cuenta que la clase dirigente de República Dominicana, y después por conversaciones que tuvo con muchos empresarios a alto nivel, la idea era hacer la alianza con los empresarios allá y pasar a dominar la isla. La idea de que va a haber un dominio de la isla, del mercado de los 22 millones, esa es una tontería, pero obviamente si detrás tiene el patrocinio de Estados Unidos, de Francia, de Canadá, de los organismos internacionales, no es verdad que los empresarios, por más... Alegrín, hay estos factores que quiero que tú nos expliques. Uno, en una conversación en El Sol de la Mañana, el programa donde nosotros participamos, con Chanel Rosa Mateo, el director del Servicio Nacional de Salud, nos dice que el 60% de los niños que nacen en Higüey, en el Hospital de la Altagracia, son haitianos, de madres haitianas que cruzan la frontera. Claro. Lo que él ignora es que la mayoría de esos haitianos viven allá. Se han asentado de manera irregular
en Oli, pueblos prácticamente... En la campaña pasada, pues esto parece un chiste, en la campaña pasada yo voy y me dicen los dirigentes de la Fuerza Ya y del Polo Soberano, me dicen, mire, hay un grupo haitiano que quiere hablar con usted. Ellos quieren apoyar su candidatura. Yo me pongo bronco porque digo, Sí, no, y van y se me acercan. Quizás son como mi madrina, que mi madrina me dice, no va a servir ni esto ni aquello. No, eso tenemos una conversación y me dicen, nosotros estamos de acuerdo con usted. Aquí hay demasiado haitiano. Ellos mismos. Pero lo cómico era lo que decía, nosotros tenemos muchos años tranquilos aquí en Higüey y nuestra familia y estamos, entonces lo que está pasando es una ocupación de haitianos que está inestabilizándonos a nosotros, que nos va a poner en peligro a nosotros, porque ellos están viendo que ese problema, claro, si estalla un conflicto, los haitianos que tienen muchos años aquí, entonces van a pagar las consecuencias de un choque de poblaciones. Entonces esa era la preocupación de ellos y me dijeron, estamos totalmente de acuerdo con usted, hay demasiados haitianos aquí en Higüey. Sí. Bueno, señores, la verdad es eso, que óyeme, cuando lo abordamos y nos reímos y vemos el tema, y la verdad es que nosotros que conocemos la problemática, porque la vivimos por las actividades políticas de Pelegrín y comunicacional nuestra, y la vivimos en el día a día con la gente que nos encontramos, que viene, que nos dice, entendemos que es urgente que cada ciudadano haga su parte y le demande a las autoridades una solución real, una gestión responsable del problema de la frontera con Haití y la ocupación realmente. Nuestros hospitales, hoy estaba a propósito, Pelegrín, que no lo puedo decir porque en ese comentario, hablando de un niño que necesita 100,000 pesos para un procedimiento médico y no aparece. Y nosotros le estamos regalando al vecino país 3,000 millones de pesos de atención solo en partos. Esos partos de gente que al final no está ni siquiera admitiendo que es un gesto de solidaridad, sino que se está creyendo con derechos. La visión de los haitianos que fomentan sus clases dirigentes y que fomentan las ONG y que fomentan que nosotros, que ellos somos los culpables es que hay una deuda histórica y que lo que se está haciendo es un acto de justicia, de restitución, porque esto era de ellos fueron penalizados por el colonialismo y que le quitaron 2/3 partes de su territorio para dárselo a un grupo de racistas de la parte este. Ese es el relato histórico que están construyendo. Entonces, un país que ha tenido que luchar frente a Francia, porque no fueron los haitianos que pusieron fin al dominio francés en la isla, fueron los dominicanos. Es correcto. Quien derrota las tropas francesas finalmente en la isla fueron los dominicanos. Ellos trataron de pasar a dominar esta parte y no pudieron. Sí. Es Juan Sánchez Ramírez en 1809 que pone fin. Después frente a los haitianos, frente a los franceses, frente a los españoles, frente a los norteamericanos, y estamos luchando con los ingleses por los espacios marítimos. Entonces, pocos países de América Latina han tenido que luchar más por su identidad, su integridad territorial. Ahora estamos enfrentando una situación más peligrosa. ¿Por qué? Porque el país no conoce la verdadera naturaleza del problema. Entonces el otro día, ahorita estabas hablando de lo de China. Y yo quiero relacionarlo con este tema. Sí, vamos a hacer relacionarlo con este tema. Para hablar, vamos a seguir hablando. Okay. No vamos a poner comerciales, vamos a seguir hablando del tema. Vamos a hablar del tema China. Sí. Es decir, el conflicto entre China y Estados Unidos no es un conflicto económico. De ninguna manera. Es un conflicto geopolítico. Es un conflicto, incluso el propio Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, ha acusado a China de desarrollar una campaña imperialista de dominación y de subyugamiento de los estados a través de préstamos que luego intenta cobrarle, haciéndole ceder parte de su soberanía, lo que es una muestra de lo que estamos hablando, ¿no? Mira lo que está pasando. China, por primera vez en su historia de nación milenaria, cambió su visión de imperio del centro
es decir, imperio centrado en ellos mismos, a un imperio en expansión. Porque China... Esa expansión va más allá del mar meridional de China, de los conflictos con los vecinos India y eso. China está hace tiempo en una fase expansiva, pero después que trazó la política de la ruta de la seda, la franja y la ruta. La franja y la ruta de la seda, en alianza con la Federación Rusa. Hay un centro que es el Consejo de Cooperación de Shanghái, que es para fines de seguridad, donde la alianza dominante es China y Rusia. Están apuntando al dominio del corazón de Euroasia, lo que se conoce en geopolítica como el gran juego, que es el dominio del corazón de Euroasia, que se decía que el que dominaba el corazón de Euroasia iba a dominar la masa continental y asimismo iba a dominar el mundo. Los chinos, con esa estrategia, ya están cambiando el balance de poder mundial. Pero no se limitó solamente a ese movimiento hacia Occidente, sino que en el mar meridional de China y hacia el Pacífico, China cambió ya su doctrina geopolítica. Empezó por primera vez a desarrollar una doctrina de defensa que implica el desarrollo de una flota de portaaviones y de submarinos nucleares que van a operar en el Pacífico. Ellos hablan de protección de sus rutas de tráfico de mercancías. El mar meridional de China es estratégico, así como el Caribe es estratégico para Estados Unidos. El mar meridional de China es estratégico para su seguridad. ¿Y qué hacen ellos, por ejemplo, en África, donde ya tienen un enclave, prácticamente están levantando una base? ¿Por qué China tiene tanto éxito en África? ¿Por qué tiene éxito en América Latina? Primero que nada, Occidente estaba en fase de expansión hacia el mundo en los últimos 400 años, 500 años. Por tanto, el mundo tiene como referente el imperialismo occidental. Británico-americano. Británico-americano. El colonialismo europeo, sí, digamos, Francia, España. Y en la fase última, el imperialismo americano. Hay una reacción, el proceso de reacción es contra Occidente. La misma China fue víctima de las agresiones de Occidente, que fueron muy humillantes, y del propio Japón. Sí, así es. Porque mira cómo son las cosas de la vida. Después que terminó la Primera Guerra Mundial, había un auge del nacionalismo en China, que empezó en 1910, con la República China. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los chinos esperaban que los territorios de Alemania pasaran a control chino. Y resulta que en el Tratado de Versalles, esos territorios se los dieron a los alemanes. A los japoneses. Se los dieron a los japoneses. Los territorios de los alemanes se los dieron a los japoneses. Que para los chinos fue una gran humillación. Sí. Así como el Tratado de Versalles humilló a Alemania, así humilló a China. Pero, entonces, para acercarnos un poco, por ejemplo, ¿cómo tú? Pero fíjate, ¿qué está haciendo China? Para decirlo, para no irnos tan lejos. Sí. China lo que está ahora mismo es retando a Estados Unidos en su región. Pero de eso te quiero hablar. Por ejemplo, tú tienes un Brasil que es su principal socio comercial, es China, no es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos viene siendo el tercer socio comercial, después de China y de Argentina. China con bastante y Argentina. ¿Cómo un tipo como Bolsonaro puede, por ejemplo, Brasil con unas trabas importantísimas para importar bienes terminados de Estados Unidos, porque ellos quieren desarrollar su industria, y por ejemplo China, que es el principal cliente de ellos,
cómo puede, por ejemplo, ellos mejorar su relación con Estados Unidos y ante una tensión global entre Estados Unidos y China, ¿qué papel jugaría Brasil? Mira, intereses económicos, políticos. A nivel continental viene una gran prueba y es bueno que estemos preparados. La política norteamericana hacia América Latina la esbozó John Bolton en un discurso que pronunció hace apenas 10 días en Miami, donde Debo buscarlo. Donde él señaló, yo te lo mando, por favor, donde él señaló que la política norteamericana es ponerle fin al triángulo dictatorial de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como reducto de lo que fue el socialismo del siglo XXI. Sí. Porque ya ellos tienen a Brasil como aliado. Sí, sí. En Argentina claro. Hay un gobierno afín al gobierno americano. En Chile igual. Entonces, el reducto de lo que fue el dominio del Foro de Sao Paulo, que empezó con el ascenso de Chávez, o podríamos decir con el ascenso del PLD aquí en el 96, porque el PLD es del Foro de Sao Paulo. Sí. Que ese triángulo cuya estrategia la traza Cuba va a ser objeto de un aislamiento y que se va a trabajar para ponerle fin a las 3 dictaduras. Entonces, ¿qué pasa? Pero China le ofrece garantía a Cuba. Ahí es que viene, para que veamos que estamos en presencia de un esquema de guerra fría, de nueva guerra fría, que se está reflejando en la seguridad hemisférica. El foco de tensión principal va a ser con Venezuela, porque en Venezuela es que están las grandes inversiones chinas, en Venezuela es que están las grandes concesiones petroleras y al mismo tiempo en Venezuela es que están las grandes deudas, porque son 60.000 millones. Vi que no le podía pagar a Rusia, que incluso el ministro de Energía ruso, que le estaba pagando con petróleo, y lo que le ha enviado un 30% de lo que le había ofrecido. Claro, y Venezuela tiene un compromiso de pagar 1 millón de barriles diarios a China. Pues esa deuda se paga así. Entonces, China va a defender esos recursos ahí. ¿Qué pasa? Como réplica a la posición norteamericana en apoyo a los países del mar meridional de China, China decidió, bueno, yo voy a replicar metiéndome en tu zona. El Salvador, República Dominicana y Panamá. Aquí en República Dominicana y Salvador y Panamá ponen en entredicho es a Estados Unidos. El dominio de Estados Unidos. ¿Por qué? Acuérdate lo que decía Mao Zedong. Sí, pero ¿qué responsabilidad tiene el hecho de que en Taiwán haya llegado al poder un partido revisionista de los acuerdos del 92 que aceptaban más o menos unas condiciones? Claro. El Kuomintang eso es clave. Fíjate. No, Mao Zedong hablaba de ubicación, cerco y aniquilamiento. Es decir, mira. En sus tesis militares. ¿No? Mira, China tiene la visión de que Estados Unidos tiene que reducir la presencia en el mar meridional de China y en Asia. Pero Asia es clave para Estados Unidos, para mantener su dominio, para mantener el poder. Y que hay alianzas. Sí, y las alianzas económicas. Hay alianzas militares con Japón, y con Corea del Sur, con el mismo Taiwán. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Observa que cuando antecedentes, para que tú veas que esto no es un tema de Trump, porque la gente cree que esto es un tema de Trump. No es un tema de Trump, es con Estados Unidos. Sí, claro. Obama, cuando anuncia que va a reducir la presencia en Medio Oriente, hace la reserva y dice que va a elevar el gasto militar en Asia-Pacífico y que va a concentrar los esfuerzos militares de Estados Unidos en Asia-Pacífico porque esa es la zona prioritaria. Cuando Obama llega a la reunión en Beijing del G20, lo trataron como un presidente africano. Lo trataron de la peor manera. Así es. Eso fue una humillación para Estados Unidos. ¿Qué pasa? En respuesta a eso, entonces, Trump recibe la llamada de la presidenta de Taiwán
que es del Partido Nacionalista, no es del Kuomintang, sino de un partido que está abogando por la independencia. Democrático independiente. Que está abogando por la independencia. China entendió eso como un mensaje de que Estados Unidos empezaba a poner en cuestionamiento el principio de una China dos sistemas, que es el principio de la integridad territorial de China. Porque China acepta que puede haber dos sistemas, pero no acepta que puede haber dos Chinas. Entonces, esa llamada viola el pacto. Posteriormente, el Congreso americano, a unanimidad, oye lo que te estoy diciendo, a unanimidad aprobó la ley de viajes. Le mandó una señal a China. De viaje a Taiwán. Que permite que los funcionarios norteamericanos viajen a Taiwán y que funcionarios de alto nivel de Taiwán viajen a Estados Unidos. Es decir, es un desafío a lo que había sido el consenso del 92. Porque le están diciendo a los chinos que ellos no van. Pelegrín, nos quedan pocos minutos para aclararle un poco a la gente, porque es interesante hablar de estos temas. Yo pienso que tú tienes... Yo te voy a entregar eso, porque hay un análisis de... Esas informaciones son valiosísimas. Hoy en día, una guerra abierta es un activo, es decir, es un elemento destructivo de cualquier nación. Y la mejor prueba son... Incluso que la Unión Soviética, esa guerra de Afganistán, lo desangró y lo socavó. Bueno, ahora mismo hay un escenario de guerra peligroso. Así es. Entre Ucrania y Rusia. Así es. Entonces, en este momento que tenemos un escenario de nuevo armamentismo, grandes tensiones globales, falta de un liderazgo coherente que tenga una posición firme sobre hacia dónde conducir este conglomerado de naciones que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, el concierto de naciones que dio Naciones Unidas, lo heredamos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué escenario vemos? ¿Cómo abordar la República Dominicana sus objetivos, buscar unos objetivos nacionales? ¿Cómo buscarlos? Mira, en este planteamiento que yo hice en esa conferencia, me lo voy a leer y luego... debemos volver. Cuestioné la decisión que tomó el presidente de hacer, de dar el paso de producir en este momento las relaciones. En estos momentos, y sobre las bases en que lo hizo. Porque hace años yo venía planteando que a la República Dominicana le convenía establecer relaciones con China, como fortalecer las relaciones con la Federación Rusa, con Israel por razones muy especiales, históricas, con el Vaticano, con los países del continente, con mira a internacionalizar la solución del problema de Haití como Estado fallido. Porque si no se internacionaliza la solución de compromiso de todos, lo que va a haber un conflicto no podremos gestionar el problema nosotros. Claro, entonces... Contar con aliados como China, Rusia era imprescindible porque son miembros del Consejo de Seguridad. Y además porque China influye mucho en África y África tiene a Haití como un país emblemático, un país que representa mucho, simboliza mucho para los africanos. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros nos convenía esa relación hace tiempo, pero sobre esas bases. ¿Cómo nosotros logramos internacionalizar la solución antes de que los norteamericanos impongan una solución insular? ¿Qué ha pasado? Al ganar Trump, porque el gobierno dominicano demostró ¿qué inflexión? Inflexión frente a Obama de una manera impresionante. Lo que se concedió aquí en el periodo pasado al gobierno norteamericano solamente queda superado por decisiones que tomó Santana y Báez. Es decir que, solamente por suerte que el Tribunal Constitucional anuló la presencia militar sin restricciones en República Dominicana, que fue una concesión, que fue consentida por un acuerdo firmado por el ministro Navarro, que yo no sé realmente, pero obviamente esa era la actitud para poderle abrirle paso a la reelección. Esa era la actitud para poderle abrirle paso a la reelección y muchas otras cosas más. Entonces, ese gobierno que fue tan genuflexo con la administración Obama, frente a la administración Trump, toma la decisión de poner en entredicho
el liderazgo de Estados Unidos, porque en un momento en el que puede ayudarnos a buscar nuestros objetivos nacionales. Porque Trump, precisamente, el cambio de política, y todo eso está influido por un enfoque ideológico. Fíjate que lo dijo el presidente y lo dijeron varios funcionarios, que la decisión con China era una decisión que iba en el lado correcto de la historia. Es decir, es buscando esa añoranza del comunismo impracticado en su vida. El problema que viene, Jolly, que los chinos van a pedir alineamiento. Sí, porque por eso hubo el acuerdo con respecto al Consejo de Seguridad. Ellos están planteando, incluso fue lo que Xi Jinping dijo, no, espérense, esta gente van a hacer un voto en el Consejo de Seguridad. Es decir, ellos están esperando reciprocidad. Reciprocidad, no, y sobre todo a nivel continental con el tema de Venezuela. Porque China y Rusia van a apuntalar a Venezuela y van a apuntalar a Cuba. Y obviamente República Dominicana entonces se va a ver envuelta en esa contradicción. Y yo te voy a decir, a nosotros no convenía la relación con China, pero, repito, en tanto en cuanto no generara un conflicto con Estados Unidos, y sobre todo nuestro principal socio comercial, donde vive la mayoría de la gente de nosotros, y en los temas de seguridad. Lo que nos conviene a nosotros es que Estados Unidos sea una potencia. Pero que en estos momentos la política norteamericana, porque no nos convenía con Obama, sí, no, claro. Pero con Trump, lo que Trump está planteando y lo que está planteando muchos países europeos, a República Dominicana le abre una brecha extraordinaria que tenemos que aprovechar. ¿Para qué? Para replantear nuestros intereses, porque la política exterior no puede fundarse ni en cuestiones coyunturales, ni en urgencias económicas o financieras de los gobiernos. Ni en desreelección de fulanito. Ni en posibilidades políticas de un gobierno. Tiene que fundarse en los intereses permanentes de la República. Entonces, ahí es que ha fallado la política dominicana. La verdad es que este diálogo con Pelegrín es muy ilustrativo y ojalá ustedes hayan podido disfrutar del contenido de este programa. Primero, por todos los temas que se abordaron, que son bastante generales, que son para nosotros hacer un replanteamiento de cuáles son los elementos que nos obligan a los dominicanos a mirar y a enterarnos que vivimos en un país un poco más allá de nuestras paredes de las casas y que hay cosas como la seguridad fronteriza y la seguridad de las calles que no la podemos gestionar por las decisiones particulares que tiene que gestionarla el Estado. Pelegrín, gracias por venir. Bueno, ojalá podamos venir, porque yo traje unos videos que al final no pude venir. Ojalá el viernes tú estés aquí y en lugar de repetir este programa, hagamos a las 9 de la noche un programa, porque traje unos cortos de, antes de que los muchachos nos quieren llevar, de cómo se están cayendo prácticamente los valores que dieron garantía de estabilidad y de paz por tanto tiempo a la humanidad, que fueron los que surgieron después de la guerra. No, hay una crisis de civilización. La globalización, el modelo de globalización está en proceso de derrumbe y hay que prepararse para los escenarios que vienen, porque el reordenamiento del orden internacional, que lo explica muy bien Kissinger en su obra Orden Mundial, está en curso y eso tiene unos costos y no se zanja fácilmente sin guerras regionales. Evitemos nosotros vernos arrastrados a un conflicto, así es. Bueno, gracias Pelegrín, gracias a ustedes.